México, 1996. En aquel año, el Parque Reino Aventura inauguró una zona oficial de Nintendo, un castillo donde niños y adultos podían explorar y tomarse fotos con su héroe bigotudo favorito. Contaba con dos atracciones principales, el castillo de Peach y la casa de Mario. Suena divertido, y realmente lo era, pero tengo una anécdota que no terminó nada bien. En ese entonces, mi madre trabajaba como asistente en un canal de televisión. Para promocionar la llegada de la atracción, la empresa organizó un concurso cuyo premio principal era una consola de Nintendo. Y aquí es donde entra Michael. Mi madre decía que no era precisamente el sujeto más simpático, pero sabía mantenerse al margen y limitarse a hacer su trabajo como un empleado más del parque. Sin embargo, hay algo que vale la pena resaltar. A este tipo le apasionaban los videojuegos. Para su edad, la gente ya lo consideraba muy grande y ridículo por tener esos gustos. ¿Por qué hablo tanto de él? Porque fue el causante de un incidente que quedó enterrado con el paso de los años. Como a veces mi mamá no tenía con quién dejarme, me llevaba con ella al trabajo. Fue así como presencié la promoción de aquel evento icono. Con el paso de los días, me di cuenta de que todo estaba arreglado. Y no solo eso, fue un fraude descarado. Muchísima gente acudió a buscar un lugar, incluido Michael. Mientras la fila avanzaba, los padres y adolescentes lo miraban como a un bicho raro. Claro, para la época, se esperaba que un adulto como Mike ya tuviera familia e hijos, pero ahí estaba él, compitiendo por una consola. Ya en el set de filmación, Michael y otros 10 concursantes clasificaron para comenzar. Las pruebas eran de conocimiento y una que otra de habilidad física. Con cada ronda, alguien quedaba eliminado, hasta que, sorprendentemente, solo quedaron 2 personas. Mike, que con mucho esfuerzo logró llegar hasta el final, y Samantha, una niña regordeta con unos lentes rosa chillón que dolían de solo verlos. Lo que nadie sabía, excepto el staff, era que esa niña era la hija del presentador. En la ronda final había 5 casillas al azar con diferentes premios, y solo una contenía la consola. El primer intento le tocó a Michael. Escogió la segunda casilla, pero no ganó la consola, aunque se llevó mercancía bastante decente. Sin embargo, cuando el presentador se acercó a la niña, hizo disimuladamente un gesto con las manos para indicarle qué casilla elegir. Como era de esperarse, la niña se llevó la consola. El público no entendía lo que pasaba, pero el equipo de producción miraba con desaprobación silenciosa. Recuerdo perfectamente ese momento. Hasta para mí resultó sumamente injusto. Mike intentó comportarse para no hacer un drama en público, pero en cuanto las cámaras se apagaron, comenzó el verdadero caos. Michael estaba furioso. Comenzó a encarar al presentador, exponiendo el fraude frente al poco público que aún quedaba. Sin embargo, el presentador, mezclando burla con una furia disimulada, le soltó un comentario muy desagradable. Algo como: Amigo, ¿no crees que ya comiste demasiados hongos? Algunos de los presentes se rieron, mientras que otros se alejaron lentamente para evitar meterse en problemas. Michael seguía fuera de sí y probablemente estuvo a punto de recurrir a la violencia física, pero antes de que pudiera hacer algo, los guardias del parque lo sacaron a la fuerza. Recuerdo que, tras ese incidente, mi madre y su equipo pidieron ser reasignados a otras actividades fuera de las promociones del parque. Yo pensaba que todo terminaría ahí, como un trago amargo, pero no fue así. En algún punto, mi madre decidió dejar el mundo de la televisión. Durante muchos años no supe la razón y ella tampoco se molestó en decírmela, hasta que, mucho tiempo después, en medio de una conversación tranquila, me reveló el motivo. ¿Te acuerdas de lo que pasó en aquel concurso de Mario? Me preguntó un día. Fue entonces cuando me contó todo. Fue una noticia que no salió en los periódicos serios. Solo unos cuantos periódicos amarillistas cubrieron el caso, pero la historia fue así. Resulta que, tras lo ocurrido, Michael no se quedó de brazos cruzados. Después del escándalo que armó, lo despidieron y su vida se vino abajo. Consumido por el rencor, empezó a planear una venganza contra el presentador y su hija. Algo bastante patético, a mi parecer, pero ese no es el punto. En octubre de ese mismo año, se difundió la ficha de búsqueda de Samantha. Se decía que había ido a una fiesta de disfraces y que jamás regresó a casa. La verdad tardó semanas en salir a la luz, y solo lo hizo en los susurros temerosos del staff de la televisora. Mi madre me contó, con la voz entrecortada, lo que realmente sucedió. Michael no se había ido ni desaparecido. Él fue por un disfraz. Usando sus viejos contactos y el caos de las fechas, logró colarse en la bodega de vestuario del parque y robó una botarga vieja de Mario, una de esas cabezonas y desgastadas.
Así, vestido como el héroe que tanto admiraba, esperó a Samantha a la salida de esa fiesta. La niña, ingenua y emocionada al ver a su personaje favorito, caminó directo hacia su captor sin dudarlo. Lo que le hizo, mi madre no quiso entrar en detalles, y agradezco que no lo hiciera. Solo me dijo que encontraron el cuerpo de la pequeña días después en un terreno baldío, envuelto en una lona negra. Pero la monstruosidad de Michael no terminó ahí. Esa misma noche, con el traje aún manchado, irrumpió en la casa del presentador. Lo encontraron días después. El hombre había tenido una muerte lenta y agónica. Sobre su pecho, Michael había dejado la consola, la misma del concurso, llena de sangre. ¿Y qué pasó? Nada. Absolutamente nada. El presentador tenía conexiones, sí, pero el canal de televisión y el parque no podían permitirse un escándalo de esa magnitud que arruinara la imagen familiar y los contratos millonarios con la marca japonesa. Era el México de los 90, donde el dinero y el tiempo no se pesaban más que la justicia. Pagaron sobornos, amenazaron a los pocos testigos, y los periódicos amarillistas fueron silenciados de golpe. ¿Y qué pasó con Michael? La policía no tuvo que cazarlo. Meses después del crimen, los vecinos de su edificio reportaron un olor fétido insoportable que salía de su departamento. Cuando las autoridades derribaron la puerta, encontraron a Michael en su cama, en un avanzado estado de descomposición, vistiendo todavía la botarga de Mario. El hallazgo era una bomba mediática demasiado horrenda. No podían permitirse que la marca de videojuegos quedara ligada a una masacre grotesca. Las autoridades pagaron sobornos, amenazaron a los policías que entraron a la escena. Se deshicieron del cuerpo, quemaron el traje y borraron el nombre de Michael de cualquier expediente. La zona de Nintendo en Reino Aventura siguió operando como si nada hubiera pasado, hasta su cierre en los 2000, con los niños sonriendo y tomándose fotos con otra persona bajo una botarga idéntica. El caso quedó enterrado bajo toneladas de corrupción, dinero e impunidad. Por eso mi madre renunció. No podía seguir sonriendo a la cámara, sabiendo que el precio del entretenimiento familiar era la muerte. Desde ese día que mi madre me contó todo sigo pensando y reflexionando, dándome cuenta que la mente de ese sujeto estaba podrida. ¿Y ahora? No hay nada que hacer, solo escuchar. Quería un espacio donde contar esto, antes de que quede enterrado en lo más profundo de un México del pasado.